Vamos a grabar una pequeña cápsula para exponer y profundizar la noción de genealogía del Seminario Permanente Enfocarte, no sin antes entender que en términos generales, etimológicamente, es un rastreo y la exposición de los orígenes de algo, aunque en sus inicios esto estuviera relacionado con la descendencia y la ascendencia humana, pero también se refiere al contexto del nacimiento de una idea. Así, en filosofía, el término se relaciona específicamente con el método que utiliza Nietzsche en algunas de sus obras como Humano demasiado humano y La genealogía de la moral, para tratar de interpretar el sentido de las nociones éticas, axiológicas, que él define como prejuicios morales, a fin de descubrir cuál es el origen real de estas situaciones. Y pues no hay que olvidar que Nietzsche niega los hechos llamados morales, sino más bien dice que hay unas interpretaciones valorativas de esos hechos y de esas tradiciones. Voy a compartir la pantalla para eh, exponer una de las diálogos que tienen dos jóvenes profesores muy estudiosos y comprometidos de la universidad con esta noción de genealogía, para que quien quiera elaborar una y participar en el seminario permanente Enfocarte pueda tener así bien a bien este ejemplo de cómo realizarse. Así que, sin más, dejo con ustedes la conversación. Muchas gracias. Sí, voy a compartir rápido mi presentación para que estén las preguntas detonadoras. Salvo que al profesor Juan Pablo le pase una idea, yo podría intentar responder las dos cuestiones acerca de la genealogía y por qué recomendarlo, y tú podrías abordar la situación jurídica, regulación, veas pertinente en el caso del fútbol. ¿Se ve bien mi presentación? Sí. Estas serían las preguntas detonadoras. Son integradoras. Estas son las que se contestan, las que dejan para No, las las, están en la reflexión, por las integrados están. Y por favor, un segundo, para que queden en el chat y que quede muy claro. Si las sí, quieres repetir, por favor, las integradoras son las que se responden durante la ponencia y las sí, detonadoras son las que quedan para reflexión futura, cerrar, abriendo. Adelante, ¿las quieres dar lectura, por favor? claro que sí. Las preguntas integradoras serían: ¿por qué el fútbol genera una identidad colectiva que rebasa lo deportivo y se convierte en experiencia tribal? Y como lo hice en la presentación, la respuesta sería pues porque el fútbol es no solo un conjunto de actos físicos, sino también es parte de una dimensión simbólica. Y después, la segunda pregunta integradora es: ¿qué papel juegan la imaginación y la picardía en el fútbol y cómo definen al héroe por encima de sus atributos físicos? Y la respuesta sería que el héroe no es el que tiene ciertas propiedades ubicadas espaciotemporalmente o físicas, como la potencia de un tiro, por ejemplo, sino justamente su carácter de impredecibilidad, que se define a partir de la imaginación y la valentía o picardía. Eh, las preguntas detonadoras que no se contestan en la exposición, pero que se dejan como para la reflexión de los asistentes al seminario y las asistentes, si es una idea colectiva que el Estado y la religión ya no nos garantizan, entonces, ¿qué nos dice eso acerca de la fragilidad de nuestras instituciones? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta es que el héroe futbolístico solo existe plenamente en la cancha. ¿Podemos decir lo mismo sobre otros héroes políticos, intelectuales y artistas? ¿Solamente existen en el ámbito de su competencia o hay un acto de trascendencia? Y finalmente, la tercera pregunta es: si el engaño y la burla son virtudes dentro del fútbol, entonces, ¿dónde está la frontera entre la astucia legítima y la trampa moral? ¿Es el fútbol un espejo de la ética social o su negación? Eh, Bien, y sobre las cuestiones que usted señalaba, Steiner, sobre la genealogía, yo veo principalmente dos factores importantes para estudiar el contexto de una obra. Y la primera es para evitar anacronismos, ¿no? Muchas veces cuando estudian, por ejemplo, los griegos, estoy pensando en Aristóteles, en política, se dicen cosas como: oye, ¿por qué Aristóteles estaba a favor de la esclavitud? ¿No? Y a partir de esa lectura se intenta desacreditar el contenido de la obra. Pero precisamente cuando uno conoce el funcionamiento jurídico, político, social, económico de la Grecia clásica, se da cuenta de las razones por las que ese pensador tan grande, el filósofo, el maestro, suscribió la defensa de la esclavitud. Entonces, una primera razón para conocer el contexto de la obra es para no ser anacrónicos, no ser injustos con la misma. Una segunda razón es muchísimo más enfocada con la aplicación actual de los textos clásicos. Eh, Toda obra filosófica, es una afirmación categórica, toda obra filosófica intenta responder a un problema, ¿no? Entonces, para conocer el problema que la obra filosófica intenta responder, tienes que conocer el contexto del autor que escribió la obra. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Spinoza, ¿no? En el Tratado Político, la Tratada de la Reforma del Entendimiento Humano. Spinoza y la comunidad judía en la que él vivió en la primera etapa de su vida
se enfrentaban a ciertos problemas específicos cuando fue creada, ¿no? Se intentaba unificar precisamente al pueblo judío. Y en ese sentido, ciertas tesis políticas sobre el judaísmo eran muy aceptables. Sin embargo, en el siglo XVII o actualmente, pues ya no estamos presentes ante el mismo problema. Y por lo tanto, quizá leer ciertas espinozanas no sea lo más coherente, ¿no? Porque ya no estamos frente a un problema de no unificación. Entonces, creo que esa es otra razón importante para estudiar una obra filosófica. Conocer cuáles son los problemas específicos que el autor intentaba solucionar con la propuesta filosófica de la obra. Si esos problemas ya no son coyunturales o actuales, coetáneos a nuestra época, entonces no hay razón para suscribir esas tesis filosóficas. Y finalmente quisiera acabar mencionando, o más bien abordando el problema sobre por qué recomendar la lectura de la obra de Villoro. Y para esto voy a referir a una tesis de un experto en mitos, que es Campbell, y la razón es la siguiente. Debido a la modernidad y posmodernidad, donde se desvanece la verdad, la ciencia, la credibilidad, las personas tendemos a una actitud de sospecha sobre diversas empresas culturales y científicas. Entonces, por ejemplo, hacemos enunciados que desvirtúan las prácticas culturales, desde las más importantes como el arte hasta las que podrían parecer superfluas como el fútbol. Y se dicen cosas como que el fútbol solamente es un acto en donde hay 22 hombres o mujeres atrás de un balón. ¿Por qué recomendaría yo la lectura de Villoro? Porque recupera el contenido simbólico detrás del fútbol, ¿no? El fútbol, como explica Villoro, no solamente es acudir y distraerte un ratito, no. Dentro del fútbol, dentro del estadio, se vive una realidad diferente. Las personas dejan de ser quienes son y se vuelven parte de un colectivo social, de una masa que los determina en tanto individuos, ¿no? Eso es lo que es ser parte de una afición. Creo que leyendo a Villoro podemos dar cuenta de algo muy importante de nuestra subjetividad, que es la creación simbólica de actos propios y colectivos. Y nada más, le daré la palabra a mi colega, el maestro Juan Pablo Osorio. Gracias. Y nos haces el favor de poner tu contexto, tu genealogía, para que las personas que vean este video con posterioridad y nuestros miembros de tengan una genealogía. Claro. No sé. Ahora, ajá, que entonces, Si el sí, profesor adelante. Juan Pablo y yo decidimos que para no repetir información en nuestras exposiciones, yo iba a hacer la genealogía sobre el autor, sobre Juan Villoro, dando algunos datos básicos de su vida y de su trayectoria, y mi compañero a continuación les presentará la genealogía de obra en particular. Sí, pero muy importante que veamos un ejemplo, porque a veces explicar y explicar qué es una genealogía, qué es importante, no se comprende hasta que no se ve. Entonces, ese autor no es una simple biografía, sino es Claro, un poco el contexto de la obra. ¿Qué otra recomendación podrías darle tú a todo tipo de público para realizar esta genealogía? ¿Qué pregunta se responde? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es clave este autor? ¿Por qué recomendarías tú algo para algo en la investigación o en la búsqueda de antecedentes? ¿Qué recomendarías tú para hacer esta genealogía tal y como tú preparaste la tuya? claro. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, más allá de los estudios académicos, porque muchas veces estudiamos algo pero no lo aplicamos, ¿no? Es el caso de Juan Rulfo, que asistió a ciertas materias en la UNAM, pero él trabajaba totalmente en otro tipo de cuestiones en Chiapas, ¿no? Trabajaba en ciertos oficios cortando telas. Entonces, yo creo que algo muy importante para hacer una genealogía correcta es enfocarnos en la materialidad. ¿Cuáles eran las actividades prácticas específicas que el autor o la autora que estemos investigando realizó en su vida? Porque su obra se va a ver impregnada por esa materialidad. Cito de memoria ahorita a Nietzsche. Nietzsche decía, si tú quieres conocer el trabajo de una persona, mírale las manos. Entonces, en las manos encontrarás como el camino que ha vivido, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en un herrero. Un herrero tiene ciertas manos, están marcadas por las herramientas que se utilizan constantemente en la herrería. O pasa lo mismo con un agricultor. Por analogía o metafóricamente hablando, pasa lo mismo con los autores. Si tú quieres saber cuáles son los rasgos genealógicos de un autor, ve su materialidad, ve en qué ha trabajado, ve qué tipo de actividades prácticas realiza. Y estudiando así las actividades prácticas de Villoro, yo me di cuenta, por ejemplo, que siempre estuvo muy próximo al periodismo deportivo. Y eso hizo que tuviera como condiciones de posibilidad para escribir un relato simbólico sobre el fútbol. Y nada más. Gracias. Importantísimo, identificar la singularidad que todos somos y todas somos absolutamente singulares en la genealogía. ¿Qué hace particular y creíble, sólido al autor y la cercanía de Villoro con el periodismo
deportivo, es decir, que tuvo que hacer crónicas y tuvo que estar cerca de la investigación para poder hacer estas crónicas cruciales, ejemplares. Entonces, aquí lo ponemos muy claramente. Muchas gracias, querido maestro, porque es una recomendación muy importante para saber de dónde vienen las genealogías. Justamente mencionas a Nietzsche, pero aquí lo utilizamos como ese contexto hermenéutico de la singularidad de la obra o del autor. Entonces, muy importante que hacemos esta reflexión y dejamos de compartir, por favor, para que pueda tomar la palabra nuestro querido amigo Juan Pablo Osorio, por favor. Gracias. Gracias, profe. Yo quisiera, antes de pasar a mi tema, que es el aspecto jurídico de la implementación del fútbol o del mundo futbolístico en nuestros tiempos, quisiera hacer un par de aportaciones adicionales sobre lo que estuvo platicando también Alan Soto. Justamente en la parte de la genealogía es sumamente importante ver las actividades específicas de un autor para saber por qué esas actividades impactan en la obra que escribió. Juan Villoro me faltó decirlo, pero no solo escribió cuentos de fútbol, en el 78 escribió un cuento de fútbol y fue su primera aproximación al deporte a través de la literatura, sino que en el 98, cuando fue el Mundial de Italia, él se fue a Italia buscando el apoyo de algún periódico para poder trabajar y estar de cerca de esta actividad que le parecía tan llamativa, tan importante, y que después lo llevó a escribir 2 libros, siendo el último de estos el que estamos analizando en clase. Así que es muy importante conocer cuáles fueron las actividades de un autor antes de escribir este libro, para ver por qué lo que ahora está diciendo tiene mucho que ver con su contexto. En segundo lugar, en cuanto a la importancia o por qué recomendaría el libro que acabamos. Bueno, Alan ya hizo una breve introducción de la genealogía del autor, de Juan Villoro, pero yo, para no repetir lo que dijo mi compañero, voy a hacer un poco la genealogía, pero de la obra. ¿Por qué es que Juan Villoro decidió escribir esta obra y qué obras previas había escrito sobre estos temas? Para esto, fíjense que me sirvió mucho que Juan Villoro sea un autor contemporáneo, porque lo que ocurre con los autores contemporáneos, a diferencia de autores clásicos, es que no solo tenemos a nuestra disposición los medios escritos como sus obras, sino tenemos medios audiovisuales en donde ellos han respondido preguntas acerca de sus obras. Y es que Juan Villoro, en marzo de 2026, hizo una presentación de este libro, de los héroes, y esa presentación está disponible en YouTube. Así que un gran recurso que a mí me sirvió para comprender un poco de dónde derivó estas ganas de escribir uno de los pensadores mexicanos, un libro que trata de fútbol, fue precisamente esta presentación del libro en el él trató muchos de sus intereses. ¿Qué dijo Juan Villoro en esta presentación del libro? Básicamente lo que dijo es que hay 2 grandes razones por las cuales decidió escribir este texto. La primera razón, y es una razón que deberíamos tener presentes todos nosotros y que voy a comunicársela cuanto pueda a mis alumnos, es que hay que buscar la forma de conectar los gustos que tenemos, nuestros hobbies, nuestros diversos intereses, que son tan diversos como diversos somos nosotros, con la carrera a la que nos dedicamos, con nuestra profesión y con nuestra actividad académica. Juan Villoro decía que, por ejemplo, Julio Cortázar era un gran aficionado del jazz y muchos de sus textos de literatura tomaban muchos elementos del jazz y hablaban mucho sobre jazz para poder hacer esto. Y Juan Villoro es un gran aficionado del fútbol y gracias a esto, pues es relativamente sencillo hacer un tránsito entre la filosofía y el fútbol, que es algo que le interesa. Es fácil escribir cuando nos gusta mucho algo y cuando lo vinculamos con aquello a lo que nos dedicamos. Así que este es un primer consejo para ustedes, mis colegas, y también para mis alumnos. Y el segundo punto es un punto bastante más fino, filosóficamente hablando, que es el siguiente. Para comprender correctamente a una civilización, para comprender de manera amplia cómo se daban ciertas mecánicas sociales en el pasado y cómo se presentan ahora, hay que entender aquellas actividades a las cuales dicha civilización les otorga un grado de importancia ineludible. Y esta, en el caso de México, es el fútbol. Podemos decir, como a manera de ejemplo, que si uno quiere comprender a los antiguos griegos, es imposible hacerlo sin entender el papel que el deporte jugaba en esta civilización antigua. Cuando uno lee la Ilíada, y es una experiencia que yo tuve cuando fue mi primera lectura de este texto, es bastante sorpresivo que en el punto clave del texto de Homero, cuando acaba de morir Patroclo, antes de que Aquiles luche con Héctor, en el punto climático, todo un capítulo de este texto está dedicado a unos juegos, una especie de juegos olímpicos funerarios en honor a Patroclo, narrados aparte de manera bastante detallada, ¿no? Carreras, juego de fuerza, carreras de caballos. Así que uno se da cuenta de que es bastante importante para los antiguos griegos la actividad deportiva. No solo uno se da cuenta al leer la Ilíada, ¿no? Uno podría leer otros textos, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el texto de Vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, y en este texto, cuando te dicen en qué fecha nació tal o cual filósofo, el año que se toma como referencia para su nacimiento es el de la Olimpiada. Te dicen, por ejemplo, Tales de Mileto, según nació aproximadamente en el primer año posterior a la 39ª Olimpiada. Así que, como nosotros decimos antes y después de Cristo como un punto de referencia para contabilizar los años, los griegos usaban la primera Olimpiada o tal número de Olimpiada
para decir cuándo nació una persona. Y de hecho, en este libro de Diógenes Laercio me doy cuenta de otra cosa, en donde a veces en ciertos filósofos no te dicen tanto el año de nacimiento del pensador, sino cuándo fue su acmé. ¿Qué significa acmé? Acmé es el punto más fino de una lanza, pero traído a manera de analogía a la vida de un ser humano, es como su punto cumbre, ¿no? De su intelectualidad, de cuándo fue más conocido, de cuándo sus obras más relevantes salieron a la luz, ¿no? Así que cuando hablamos de un filósofo, no tanto se habla en Diógenes Laercio de su fecha de nacimiento, sino de su año de acmé. Y curiosamente, cuando hablamos también de un futbolista, no hablamos tanto de cuándo se integró a tal o cual equipo, sino cuándo fue su apogeo como futbolista o su prime, que es una palabra en inglés que se usa mucho en este contexto deportivo. Y se suele decir el prime de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el Real Madrid fue en el 2014 y ese es el gran Cristiano Ronaldo que conocemos. O el prime de Lionel Messi en el Barcelona fue en 2012 en que marcó 91 goles, ¿no? Así que hay una serie de paralelismos bastante interesantes, pero que en el marco de este libro nos demuestran que para poder conocer adecuadamente una civilización hay que conocer los deportes que juegan. Y eso es especialmente relevante en el caso mexicano, ¿no? Si un antropólogo en unos cuantos siglos trata de analizar el año 2026 en México, sería imposible describirlo sin describir lo que fue el fútbol, ¿no? Cuánta economía se movió, cuántas personas fueron al Ángel a celebrar, cómo es que ciertas visitas de Estado, ayer vino el rey de España, se dieron a través de este deporte, cómo es que el discurso político se movió hacia este deporte, quiénes eran las figuras de los que estaban hablando, de qué estaban los medios de comunicación. Así que todo ese contexto nos deja ver por qué es importante hablar de fútbol en el marco de una reflexión filosófica y por qué Juan Villoro escribió este libro. Bueno, habiendo dado esta genealogía un poco extensa, en esta diapositiva está el capítulo al que yo me voy a dedicar. A través de este libro, Juan Villoro reflexiona de manera filosófica sobre distintos elementos del juego de fútbol, sobre la afición, de lo que habló Alan, sobre el balón, sobre los estadios, sobre la camiseta y sobre el jugador, ¿no? ¿Cómo transcurre este capítulo? Juan Villoro elige a 11 jugadores, elige algunos bastante antiguos, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskás, algunos un poco más recientes, Luka Modric, Luis Suárez, Antoine Griezmann, para delinear un perfil sobre la condición humana, la lealtad, la ira, la imaginación, la memoria. ¿Qué voy a hacer con esta breve exposición? Yo voy a tomar a 2 jugadores de esos 11 que tomó este Juan Villoro. Voy a tomar específicamente a Modric, Luka Modric y a Luis Suárez. Y voy a tratar de usar las citas de Juan Villoro para delinear la noción moderna de héroe. ¿Cuál sería una de nuestras primeras preguntas integradoras? ¿Qué define a un héroe en el fútbol? ¿Es una especie de excelencia técnica? ¿Son sus buenos pases, sus excelentes goles? ¿Algo próximo al concepto de arete en Grecia antigua? ¿O es una especie de coherencia de carácter? ¿Es una especie de carácter continuo? ¿Una especie de personalidad que frecuentemente vemos de los jugadores que son también objetos del escrutinio público? Lo que hacen de estas personas héroes. Y luego también me gustaría abrir un poco la discusión a 2 de los más grandes héroes del fútbol, de hecho los más grandes héroes y los objetos más frecuentes de reflexión futbolística que hay, que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, para tratar de ver cómo es que el contraste entre estas figuras revela contrastes o diferencias sociales más profundas y revela no solo características de ellos, sino características de nosotros mismos que estamos realizando esta crítica de estas personas. Pues bueno, empecemos aquí con Luka Modric, aquí lo tenemos, y